Bueno, el día de ayer comenzamos con una jornada muy interesante. Recibimos justamente a Paz, quien nos trajo una tremenda masterclass que tenía que ver con el cuidado de la voz en las actuales circunstancias, ¿verdad? De pandemia, de clases virtuales, de nuestra labor como docentes. La mayoría de aquí somos o docentes o músicos o gestores culturales, etcétera, etcétera. Y cómo poder manejar de la mejor forma nuestra voz en estas circunstancias. La verdad es que fue una muy grata sesión, hubo unas preguntas interesantísimas por parte del público, hay mucho orgullo a los chiquillos y chiquillas que son parte de la escuela y que preguntaron muchas cosas muy interesantes, así que esperemos que hoy sigamos con la misma energía y con el mismo dinamismo que se generó el día de ayer. En esta segunda jornada nosotros recibimos a Laura Jordán, quien está ahí ya conectada con nosotros. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Les presento a Laura. Laura es doctora en musicología por la Universidad Laval de Quebec y se dedica especialmente a los estudios de música popular. Es profesora asociada del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y sus investigaciones abordan la voz en la cueca, el timbre en la nueva canción chilena, las prácticas musicales en dictadura y exilio. Ya es también presidenta de la Sociedad Chilena de Musicología en el periodo 2020-2022 e integra el comité editorial de la revista musical chilena, el comité asesor de trans y el equipo de traducciones del IASPM, no sé cómo se pronuncia eso, IASPM de Journal. Así que aquí tenemos a una experta en el ámbito que nosotros queremos justamente abordar dentro de las dimensiones que estamos proponiendo con este gran seminario. El seminario se llama Seminario El gesto vocal desde la escucha a la resonancia. Entonces, no solamente estamos tratando la dimensión de las dificultades que hemos tenido en el último tiempo respecto de las circunstancias de la pandemia y todo el cuidado vocal, sino también qué pasa con el ámbito sociopolítico en Chile, qué pasa con la voz colectiva. ¿Ya? Entonces, justamente nuestra sesión de hoy está dedicada a esa temática y quién mejor que Laura para poder hablarnos sobre esto. Así que bienvenida Laura, muchas gracias a todas y todos por su asistencia y tal como el día de ayer, antes de que se me olvide, si tienen alguna duda las y los asistentes, por favor escríbanlo por el chat o por vía Facebook, dado que estamos transmitiendo también vía Facebook. Y al finalizar la presentación de Laura, canalizaré justamente las preguntas. También vamos a tener una ronda oral si es que alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Sin embargo, si surgen dudas entre medio, vamos a ordenarlo de esa manera. ¿Ya? Así que, nuevamente, muchas gracias por su asistencia, por su interés en participar en este seminario. Y le doy la palabra a Laura, quien nos acompaña el día de hoy. Ya, Laura, todo tuyo a la audiencia. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Desde ya les aviso que estoy un poquito mal de la voz, paradójicamente, así que espero que salga lo más fluido posible el sonido. Lo que les voy a presentar se llama vocabularios populares. Deberían estar viendo ahora la pantalla completa. Esperen un momento para ocultar. Bien. Bueno, como decía Camilo, tengo un interés por la dimensión política de las voces y lo que les voy a presentar hoy no necesariamente aborda lo político en una dimensión tan directa, sino que tiene que ver con una mirada a los vocabularios que usamos para hablar, describir las voces y pensar en las implicancias sociales, ideológicas que puede tener esos vocabularios. Este trabajo muestra, luego de un sobrevuelo por medio centenar de artículos periodísticos publicados en dos periodos de la historia reciente cultural chilena, un puñado de descriptores que conectan la performance vocal en vivo o grabada con la percepción de los sujetos que cantan por parte de auditores especializados. Ahí. Previos trabajos sobre vocabularios de la voz han buscado poner en relieve los léxicos particulares que cada localidad, a través de sus prácticas vivas, maneja.
Si bien es cierto que la puesta en valor de vocabularios EMIC ha sido una actividad básica de la etnomusicología a lo largo de su historia, y por lo tanto no es novedosa, aún es escasa la reflexión sobre las implicancias conceptuales que las nomenclaturas comportan en términos de una comprensión no universal de la voz. Me interesa como antecedente la producción de léxicos locales para los cantos colectivos europeos, que conllevan una indagación acerca de los modos de concebir la voz propia y la de los otros, como es por ejemplo el caso de la investigación de Gerlinde de Haidt acerca de las prácticas austríacas de canto emergente y espontáneo de segundas voces para acompañar melodías desconocidas, como dinámicas de comunicación interpersonal y que implican la verbalización de términos específicos para dar cuenta de las alturas y otras dimensiones en juego. Esto quiere decir que esta investigadora trabajó sobre una práctica habitual en distintos lugares de Austria que se ha registrado a lo largo de la historia, según la cual distintas personas son capaces de improvisar una segunda voz sobre melodías que no conocen. Entonces, esta práctica de segundear, podríamos decir en Chile, tiene su propio vocabulario, y lo que ella estudia son los léxicos folk, es decir, las maneras en que las propias personas que hacen eso llaman y describen esta práctica vocal. Varios trabajos relativamente recientes apuntan a unificar los vocabularios, a encontrar un conjunto de términos comunes para describir la cualidad vocal en el canto lírico, o para facilitar el entendimiento transdisciplinar entre maestros de canto, cientistas vocales y terapeutas. Aun cuando el propósito práctico de estos trabajos tenga sus beneficios evidentes, el problema con estas sistematizaciones es que tienden a esquivar la naturaleza diversa, no solamente de los cuerpos y sus voces, sino que también de lo que ellas producen como sonidos, efectos y significados. Es por ello que es moneda corriente la preocupación por la higiene vocal y la promoción de técnicas saludables, sin muchas veces reparar en que ambas nociones se inscriben necesariamente en maneras de entender la vida, el bienestar, la belleza u otros conceptos no universales. En ese sentido, mi interés por las terminologías que se usan para referirse a las voces de las músicas populares desde Chile no responde a una vocación normalizadora. Por el contrario, inspirándome en el ejercicio propuesto por Cassin y Cohen-Levinas en su Vocabulaire de la Voix, libro en el que se explora la diversidad léxica correspondiente a las historias de las voces en distintos espacios, tiempos e idiomas, me interesa avanzar hacia una comprensión de los significados que se movilizan en la terminología popular, con la que se nombran y juzgan tanto los resultados sonoros como las actividades corporales, mecánicas y expresivas llevadas a cabo por quienes vocalizan. Además, esta indagación pretende visibilizar y legitimar los conocimientos especializados que producen y discuten las personas que participan de las escenas musicales, suspendiendo para ese ejercicio el supuesto de que una teoría musical universal sería capaz de dar cuenta de todas las voces y de todos los cuerpos. Si bien este supuesto ha sido largamente debatido por la musicología, al menos hace 50 años, por la nueva musicología o la musicología crítica, nuestras academias han permeado escasamente en sus currículos saberes que exceden el canon occidental, incluida allí la formación vocal. Aunque no prometo aportar directamente a esa necesaria renovación curricular, sí me interesa argumentar la legitimidad de una diversidad de términos y principios estéticos que rigen la emisión vocal y su recepción en el contexto de géneros musicales populares. Este texto propone un primer análisis al vocabulario sobre voces populares y su relación con ideas acerca de las personas que las producen, mediante un análisis de decenas de artículos de revista publicados en 3 medios nacionales. Por una parte, se incluyen entradas recientes de los medios Rock and Pop y Rock Axis, considerando notas, reportajes, entrevistas y reseñas aparecidas entre marzo de 2018 y marzo de 2021. Ambos medios digitales abordan géneros populares internacionales y nacionales con un foco en el rock, pop y sus derivados. Por otra parte, se incluyen entradas de la revista La Bicicleta, un medio autogestionado activo, sobre todo en la década de 1980 en Chile, y que trata diversas prácticas populares como el folclore, la nueva canción, la trova, el canto nuevo
y otros géneros musicales. Una mirada transversal a 10 de sus números entre 1978 y 1982 es ofrecida. A 40 años de distancia, ambos corpus permiten una mirada puntual no solamente a la terminología, sino que también a algunos de los supuestos estéticos que rigen la recepción de la voz cantada en las músicas populares. Ideas acerca de la autenticidad, dimensión corporal, afección y justeza de la voz. El primer asunto que les quiero comentar es la idea de perder la voz. Una preocupación recurrente es la posible pérdida de la voz, que se asocia a problemas de salud y potenciales técnicas de emisión inadecuadas. A pesar de que los artículos que abordan este asunto presentan un tono genuino de interés por el cuidado del cuerpo de las y los vocalistas, muchas veces estos textos también contienen juicios de valor acerca de las maneras de cantar y los sonidos producidos. Veamos un ejemplo. Adolfo Ramos Ceballos, en el medio Rock and Pop, comenta de Steven Tyler, el líder de Aerosmith, que su sonido ronco siempre fue algo natural y del cual nunca lo llevó a preocuparse. En ese contexto, el término ronco aparece con su doble sentido como descriptor del timbre y como signo de una voz disfuncional. Si bien la polisemia del término no es utilizada intencionalmente para criticar la voz de Tyler, su comentario pone en cuestión la percepción de naturalidad que se atribuye a ciertos sonidos vocales y alerta acerca de los peligros que conlleva una mala interpretación. En cuanto a la idea de perder la voz, el artículo de Ramos incluye variados ejemplos que van desde la modificación del timbre vocal hasta la mudez temporal. Lo interesante es que implícitamente se valora la permanencia de la voz, un ideal que se encuentra en numerosos tratados de canto que buscan contravenir los signos del envejecimiento. Así, por ejemplo, cuando el periodista comenta el caso de Elton John, se lamenta por el cambio de tesitura, valorando positivamente su época en que tenía canciones tan enérgicas y con agudos como Benny and the Jets y Saturday Night's Alright, versus el estado reciente en que su voz se fue apaciguando y volviéndose más grave. Una vez más, el término grave no designa de manera neutra una frecuencia baja, sino que conlleva una degradación, un apaciguamiento de las habilidades vocales. Estas expectativas acerca de la mantención de las destrezas vocales también se observan en su comentario sobre Rod Stewart, quien, según cuenta, se habría sometido a una extracción de tumor, aunque las posibilidades de que el músico perdiera su característica voz rasposa eran altas. El cambio de color, no obstante, habría sorteado una positiva acogida por parte de sus fanáticos. No solamente se trata de evaluar los riesgos comerciales que la pérdida de la voz, entre comillas, comporta, como la obligación de reagendar fechas, por ejemplo. Tanto periodistas como audiencias manifiestan a través de sus juicios un sentido de propiedad sobre la voz de otra persona, de quien canta, evaluando su ajuste o desajuste. Esto se conecta con la fantasía de acceso a la persona real que opera mediante la performance de una persona pública que canta. Parte de esa fantasía es concienzudamente cultivada por las y los artistas pop, mientras que en otros casos se da por sentada mediante convenciones de autenticidad propias de las músicas folclóricas. Otro ejemplo, en este sentido, el sentido de propiedad que muestran algunas audiencias y críticos respecto de las voces de otras personas, se ve, por ejemplo, en una cita como esta, acerca de la cantante Cecilia, donde César Tudela dice: su tono de voz es susurrante, dolido, pero nunca quebrado. Entonces, bajo esta apariencia de una descripción solo sonora o interpretativa, expresiva, está también el juicio de que no se debe quebrar la voz, ¿no? Y también nos queda la duda de si ese posible quiebre sería algo que se oiría efectivamente como un quiebre vocal, o es más bien una metáfora acerca del dolor que supuestamente se escucha o se deja percibir a través de la interpretación. Lo interesante es que el auditor juzga qué tan ajustado está lo que se escucha con lo que supuestamente representa esta vocalista. Bien, segundo tema, las voces corporeizadas.
Sin duda que dos de las palabras más habituales para hablar del canto popular son garganta y grito o gritar. La primera corresponde a un descriptor corporal, asociado de manera evidente con la fisiología del aparato fonador y vinculado secundariamente con la vitalidad de las y los cantantes. Muchas veces cuando se habla directamente de sus gargantas es para denotar la fatalidad del paso del tiempo, como ya comenté antes con el asunto de perder la voz. En una entrevista para la revista La Bicicleta, Mercedes Sosa contestaba en 1981 la pregunta acerca de cómo elegía su repertorio, y decía así: musicalmente, a mí me gusta mucho la música, pero la garganta de uno tiene una duración. Entonces me gusta más que se la estime cantando cosas que signifiquen algo real para la gente. Otras veces se ubica en ese lugar del cuerpo, en la garganta, el origen de un sonido que denota afecto. La garganta sirve para justificar el efecto sensible que produce en el auditor la voz, una empatía, ¿cierto? De manera más específica, la garganta se evoca cuando se trata de cantos guturales en el hard rock y en el metal o en otros géneros también. En una nota acerca de la banda británica Bring Me the Horizon, Juan Pablo Andrews relata lo siguiente. Los primeros álbumes de Bring Me the Horizon fueron un apaleo constante para la garganta del cantante Oliver Sykes, alcanzando cantos guturales durísimos pocas veces vistos. Ya para Sempiternal presentó problemas en la voz, que él mismo reconoció, pero según sostuvo, su cambio de estilo tenía que ver con que no quería seguir gritando, ahora quería cantar limpio. Aquí se encuentran entonces varios elementos de los que hemos hablado: la asociación entre la percepción del timbre y una evaluación de la técnica vocal, el reconocimiento de ciertos estilos vocales propios de un género, pero también la utilización de calificativos que valoran uno y otro sonido, los que podríamos sintetizar en la oposición entre cantos guturales durísimos versus cantar limpio. El grito, por su parte, aparece como vocalización que alterna con el canto, como alocuciones y ruidos externos a la canción, o bien como calificador de la entonación. Un canto gritado corresponde a una técnica y resultado sonoro bien apreciado en la cueca urbana, por ejemplo. Esto lo han desarrollado una variedad de autores y autoras y no me voy a extender en ello. Aunque sí me interesa, apunta respecto del grito de la cueca, es que la notoriedad de la garganta es el elemento que inflexiona la idoneidad de un canto gritado, según me he investigado a través de fuentes orales con cantores en las últimas décadas. De ahí que la noción de garganteo denote no solamente una cualidad tímbrica y heurísticamente el reconocimiento de una mecánica, sino también el límite deseable de la irrupción del grito en el canto. En un sentido, los vocabularios del grito en el canto popular apuntan a identificar técnicas específicas a partir de los resultados sonoros, acarreando ideas acerca de los perjuicios que una mala manera de gritar puede tener sobre el aparato, sobre el cuerpo. Algo de eso ha sido discutido recientemente por Juan Diego Parra, Mónica Herrera y Juan Francisco Sanz en su artículo acerca del estertor vocal en el death metal de Medellín, donde la asociación de este género musical con la violencia se expresa a través de modos específicos de gestualidad corporal en la zona abdominal, activada con las emociones más rabiosas de los auditores y auditoras y de los músicos. En ese mismo artículo se comenta más específicamente cómo el canto gutural dificulta la comprensión de las letras de las canciones, proponiendo el concepto de consonantización para poner en relieve la prominencia del ruido por sobre las vocales. Entonces esto me lleva a el tercer área, que es el de la inteligibilidad, las voces inteligibles. Una preocupación recurrente de quienes comentan y reseñan estas voces populares concierne a la inteligibilidad de lo cantado. Esta inteligibilidad no debiera entenderse exclusivamente como el acceso al contenido semántico de las canciones, sino que también como la capacidad de comunicar una forma, una disposición de ideas musicales, cierta emocionalidad específica. En las revistas revisadas encontramos varias alusiones al fraseo de vocalistas de indie, pop y rock. Por ejemplo, en una reseña del cantante mexicano León Larregui, líder de la banda de rock Zoé, Marcelo Contreras asocia su voz lánguida y afectada
con ese fraseo que no siempre entiendes. ¿Pero qué es lo que no se entiende? ¿O qué es lo que se espera entender? Considero que el potencial comunicativo que se atribuye a la voz va más allá de la entrega de historias a través de las letras. Por ejemplo, en un comentario sobre la canción The Knot de Toby Driver, Carlos Navarro destaca la melodía, belleza y delicadez del intérprete, observando que se trata de una canción de una profunda desnudez emocional y cuya cadencia vocal enfatiza que la melodía aún es un ente capaz de mostrarse como una ilimitada fantasía. Y aquí vamos a escuchar un fragmento de esta canción. Warm in the west, self-suffocation, my vision lies in the familiar loop. Love is my frailty, so I dread myself. One time around the carousel, and I aged another decade. But how? Bien, en este caso la cadencia vocal cumple un rol catalizador para la recepción de la idea melódica. Allí radica su eficacia comunicativa. Un último ejemplo sobre fraseo, extraído de una reseña del grupo de Death Metal Unleashed, también alude al asunto del fraseo, aunque sin hablarlo directamente, y ahí se comenta la canción Gram. Veamos este último ejemplo. Aquí Rodrigo Bravo dice lo siguiente: Ram es mucho más denso, oscuro y con una clara disonancia entre la base más arrastrada y una línea melódica vocal que se despega a ratos para causar aún más caos en el oyente. Impecables son en esos momentos más lentos de arpegios a guitarra limpia y un vozarrón que demuestra absolutamente lo contrario. Vamos a escuchar un fragmento de esto y luego les comento esta cita.
En un análisis como este, se observa que la inteligibilidad del canto pasa por generar caos y no necesariamente por ofrecer claridad. Ese énfasis en la comunicabilidad de un propósito narrativo musical que excede la dimensión semántica es crucial para la valoración de las y los buenos cantantes. No obstante, es innegable que la voz cantada vehicula historias puntuales, tanto en el mundo diegético de la canción, es decir, el mundo de lo narrado, como en el mundo exterior, el mundo que habitamos vocalistas y auditores. Por ello, al valorar en el rock pesado local, por ejemplo, la elección del español como lengua de canto, se proponen conexiones entre la expresión de la identidad cultural y del propio cuerpo. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo también de César Tudela, que dice, cantar y gritar en tu idioma nativo enriquece lo que haces, lo expresas de manera más consciente, natural y visceral. En realidad esto lo dice el vocalista de Testigo, Jorge Becker, en una entrevista con César Tudela. Es decir, que en el contexto del rock más pesado, donde se suele cantar en inglés, se vuelve importante como declaración, usar el español más allá de si se entiende o no se entiende lo que están cantando. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de esta banda Testigo. No es necesariamente la música exacta de la cual habla el texto, que es de la revista Rockaxi, pero para que tengan una idea. Bien, de esta cita o de este caso me interesa también el valor que tiene la identificación de quien escucha con quien canta, entendiendo que los procesos de subjetivación mediante el estilo vocal involucran a comunidades y no solamente a quienes están cantando. Y esto me lleva al último punto, que toca a las voces colectivas. Tomo como punto de referencia una crítica del disco Kissing Stars de Efrim Manuel Menuk, que es un vocalista de distintas bandas canadienses experimentales. En este caso, el periodista Héctor Aravena dice, está haciendo una crítica de este disco, y dice: las 9 composiciones del disco están construidas a través de impenetrables drones y vibrantes sintetizadores, que se unen a momentos corales asfixiantes, discursos ampliados y la voz visceral de Menuk, caracterizada por ese fraseo doloroso y al mismo tiempo agitado, convulso. Entonces les voy a mostrar este último ejemplo y luego les comento esta cita. Lo voy a adelantar. En esta cita se sintetizan varias de las ideas discutidas hasta aquí.
y permiten observar las distintas tramas que convergen en la apreciación de las voces cantadas. Por una parte, la presencia del cuerpo, cuando habla de una voz visceral, ¿cierto?, que permite asociar los afectos del emisor y del receptor. Y por otra parte, el rol discursivo que tiene también la voz cantada, como portadora del fraseo, que facilita o inhibe la inteligibilidad. Pero hay más. Esta cita refiere a momentos corales asfixiantes que apuntan a la simultaneidad de voces, incluso voces no humanas. Esto recuerda que la escucha de la voz, si bien se encuentra dominada por la identificación individual e incluso por la configuración de subjetividades, excede al comportamiento puramente enunciativo según el cual la voz soporta un mensaje verbal. Esto quiere decir que el canto se percibe como una fuente sonora dentro de un contexto polifónico, en el cual no necesariamente la persona que oye busca solo descifrar el contenido semántico de lo cantado. Ya se ha dicho cuán fundamental se vuelve una escucha de la expresividad, emoción y gesto del vocalista, un tipo de información, por decirlo de alguna manera, que puede no coincidir con la dimensión verbal o lógica del texto, ¿cierto? Pero a esta escucha afectiva, aún centrada en la expresión individual, habría que agregar la escucha de la voz como fibra sonora, como componente de una textura mayor dentro de la cual lleva a cabo roles diversos, dialoga y se adapta. Si bien esta dimensión de la voz como línea melódica o como una voz instrumental más puede parecer obvia para quienes escribimos o estudiamos la música, la identificación de un vocabulario y la circulación de ideas en torno a la voz cantada suele apuntar a la caracterización individual subjetiva, dejando poco espacio a la reflexión acerca de la naturaleza colectiva del ensamblaje vocal y sonoro. Pero tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, Amanda Muñoz se refiere al vocalista de The Cure, Robert Smith, como una voz que suena sumergida, susurrante, sin destacar por sobre el resto de la instrumentación. Aquí la identificación del sonido susurrante no se limita a caracterizar el timbre individual, ni tampoco solamente caracteriza un estado de ánimo, como el susurro como una expresión de un bajo ánimo, de una emoción triste o algo así, sino que se entiende en el contexto del arreglo musical en relación con los otros sonidos. Esa voz aparece como sumergida, inmersa en el track. Podríamos pensar hipotéticamente que el mismo término sumergida serviría en otro contexto para designar un timbre ahogado, filtrado en algunos de sus parciales armónicos, que tendría como resultado la sensación análoga del recuerdo de un sonido bajo el agua, sumergido. Sin embargo, aquí, la palabra sumergida corresponde a un análisis relacional de la voz respecto de su entorno en la grabación sonora. Tomemos un ejemplo distinto, pero que también sirve para pensar las voces en colectivo. En la revista La Bicicleta, el cantautor Eduardo Peralta comenta acerca de Ortiga, un importante conjunto del canto nuevo, lo siguiente: son realmente excelentes y en pocos años han alcanzado un afiatamiento espectacular. En el mismo número de la revista se aprecia al grupo Aquelarre, también del canto nuevo, como un grupo compacto con un sonido propio y un considerable nivel de afiatamiento y dominio del lenguaje musical escénico. Si bien estas citas no refieren explícitamente a las voces, sino que a los grupos en general, sabemos que el término afiatado se usaba corrientemente en la década del 70 para dar cuenta del alto grado de sintonía, sincronía y coordinación entre músicos, apareciendo frecuentemente en revistas como El Musiquero, otra revista, como descriptor de los conjuntos vocales del neofolclore y los conjuntos de guasos. Probablemente derivado del término fiato, que es original en italiano, y que se usa en el vocabulario del canto para designar un correcto manejo del aire, el término cantar afiatado pasó de remitir a una dimensión intracorporal individual a una dimensión intercorporal grupal. Bien, vamos a ir cerrando. Entonces, a través de este sobrevuelo de fuentes hemerográficas provenientes principalmente de 3 revistas chilenas, que son Rocaxi, Rock and Pop y La Bicicleta, he querido mostrar cómo las terminologías más o menos específicas que se usan en el periodismo especializado para escribir acerca del canto popular
dan cuenta de percepciones acerca de la cualidad tímbrica, la técnica vocal, pero también de juicios sobre su funcionamiento musical en el contexto de una canción grabada o en vivo. Por otra parte, varios de los términos en juego demuestran que cuando hablamos de la voz, hablamos mucho más que de la voz. Hablamos del cuerpo de las personas, de sus pertenencias colectivas, de sus destrezas y limitaciones técnicas, de sus adscripciones estéticas, entre muchos otros aspectos. Para terminar, quisiera recalcar que no busco sistematizar todo el léxico vigente para el canto popular, sino que por el contrario, atender a las singularidades de sus usos, tanto en términos de creación como de la crítica musical. Una puesta en valor de estos vocabularios tiene el potencial de impactar en algún momento en las teorías que discutimos, enseñamos y difundimos desde los espacios académicos de la musicología y la educación musical. Muchas gracias. Oye, pero qué buena. Muchas gracias, Laura. Yo creo que de aquí se escuchan los aplausos virtuales. ¿No? Muchísimas gracias por lo que acabas de compartirnos. Yo creo que sin duda es un tremendo aporte. Me parece que además, no solamente desde el campo del análisis de la música, sino que también desde un lugar epistemológico de la educación. O sea, yo creo que si uno lo mira desde ese punto de vista, uno saca muchas dimensiones posibles para poder trabajar y no de alguna forma coartar el análisis, porque justamente cuando nosotros trabajamos en el campo educativo, acá que hay hartos profes presentes, lamentablemente está súper como subordinado el análisis a cuestiones tremendamente descriptivas y súper como basados en términos como de la semiótica, como en el nivel neutro, en el nivel muy centrado en la materialización de la obra, en la partitura, y no tanto en este campo que es netamente expresivo, netamente, digamos, comunicativo al final. Así que, de verdad, yo personalmente agradezco muchísimo el asunto. Acá Carla por el chat dice, Laura, te aplaudo de pie. Está muy contenta de verte con tu ponencia, así que muchísimas gracias. Les recuerdo a las y los presentes que puedan escribir sus preguntas por el chat, si tienen alguna preguntita por ahí, o aparece un link. Y bueno, yo igual tengo una pregunta aquí pensada ya en la medida que íbamos avanzando. Justamente mientras te escuchaba, no pude dejar de pensar en justamente en lenguajes estilísticos como lo son el post-rock. Y de hecho justo mostraste un tema de post-rock al final, me pareció como muy interesante eso, porque el estilo, al parecer, como que buscara como justamente relevar el aspecto emocional, un aspecto que estaba basado como en la cuestión del timbre, en el registro, en el sentido de grabación, en el registro de un momento muy emotivo, de una cuestión muy intensa, ¿cierto? El post-rock como que suele hacer eso. E incluso podemos pensar en Sigur Rós como un exponente que utiliza un vocabulario propio, entre comillas, un idioma inventado para justamente comunicar las ideas que quieren comunicar. Entonces, es como si intencionadamente ese estilo buscara difuminar muchos aspectos que son técnicos para transformarlo en una masa sonora, en una cuestión afectiva, en una cuestión súper emocional. Entonces, en ese sentido, te iba a preguntar justamente qué pasa con el soporte. La música popular, yo que también vengo de ahí, de ese estudio, choca mucho el análisis de de nuestro campo disciplinar con el campo musicológico docto, en este sentido analítico de la partitura versus el soporte fonográfico. Entonces te quería preguntar ahí en ese sentido, ¿cómo ves tú esa dimensión analítica, en el fondo, de la comunicación a partir del soporte? Eso quería consultarte. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué visión tienes sobre nuestra, al final, epistemología analítica, en el fondo, a partir de esa dimensión? Gracias, Camilo. Súper buenas las preguntas.
Voy a partir por lo último que me preguntaste acerca del registro. Justamente en el marco de esta investigación, en algún momento presenté el año pasado una ponencia sobre la relación entre estéticas vocales y el registro como grabación, ¿no? Atendiendo a un cambio epistemológico e incluso ontológico de la grabación. Pensar la grabación no solo como un registro del en vivo, sino que la grabación como un ente en sí mismo, como en sus propios términos, que no es una idea mía, por supuesto, la ha desarrollado Lee Brown, la ha desarrollado, se me va el nombre ahora del francés, pero después te lo puedo decir, y en ese sentido, para el estudio de la voz, es muy importante aceptar y reconocer que ocurren construcciones vocales que van más allá de lo que puede hacer el solo cuerpo, por ejemplo. Entonces hay toda una dimensión muy, muy interesante y necesaria de tomar en cuenta para hacer análisis musicales. O sea, ¿qué pasa con el estudio? Hay una investigadora a la cual cito a menudo, que me gusta mucho su trabajo, que se llama Catherine Provenzano, que ha trabajado sobre el autotune. ¿Sí? Este como recurso técnico tan vilipendiado como una que se lee, se lee como una expresión de la falta de destreza, ¿no? No canto bien, entonces le cambio el pitch con una máquina. Esa es como una lectura inicial de para qué sería el autotune. Bueno, ya sabemos que hoy en día es otra cosa, ¿no? Se usa como un recurso tímbrico. Pero lo que es interesante de la postura de Provenzano es que ella dice, no, cuando rechazamos el autotune, estamos rechazando o estamos esquivando el hecho de del labor, del trabajo que está en el estudio. ¿Y por qué me estoy dando esta vuelta? Es porque cuando hablamos de la grabación, no es solamente el músico o el cantante, la música, la cantante, sino que un montón de personas que crean ese sonido o ese conjunto de sonidos, y esa dimensión colectiva de la creación en estudio es muy importante para también hacerse preguntas en el análisis musical. Eso por una parte. Bueno, y respecto a las estéticas específicas que se producen en grabación, como tuviste el ejemplo de las masas sonoras, la inmersión, ¿cierto? Que un poco de la que yo hablaba, también ponen en jaque las terminologías y los conceptos que habíamos desarrollado por siglos para hablar de músicas que funcionaban de otra manera. Entonces, no es como para desechar los conceptos tradicionales, sino que es la necesidad de reconocer que la grabación es mucho más que un registro. Eso. Y lo último que quería comentar de tu pregunta, que fue como muy, muy completa, ¿cierto? Tenía muchas aristas. Respecto a la idea del nivel neutro, claro, en la semiótica musical, bueno, en la semiótica en general, pero solo me manejo un poco más la de la música, está este nivel neutro, supuesto, ¿no? Pero yo siempre tengo problemas con el nivel neutro, porque no es neutro, porque igual todo lo que describimos con esas palabras que se supone que son neutras, están cargados de ideología, ¿no? La diferencia entre la nota musical y el ruido, ¿sí? O lo que pertenece a la escala y lo que no es parte de la escala. En fin, un montón de distinciones que pueden ser válidas, pero que no son neutras. Entonces, eso, creo que es súper interesante también hablar de esas como problemáticas de nuestras teorías. Gracias por la pregunta. Gracias, Laura. De hecho, a propósito de eso mismo del tema semiótico y el nivel neutro, la posición del productor como productor musical, digamos, claro que a lo mejor hoy día estamos hablando mucho más de esa figura dentro de los fonogramas y de todo ese ámbito. Súper clave ahí para la redefinición del nivel neutro, porque en el fondo, si no es la partitura, es que yo creo que ese concepto igual está súper cargado a la partitura, o sea, al uso de la trascendencia a través del papel, digamos, como la materialización no sonora seguramente de la música, pero en la música popular eso no es tan así, porque nosotros más que nada tenemos ese registro que es fonográfico más que cualquier otra cosa para poder plasmar o materializar la música. Entonces, desde ese punto de vista, claro que está cargado de un montón de terminologías, de búsquedas, incluso de mantenciones de lenguaje estilístico súper clave. Es decir, uno ya está predispuesto a tocar post-rock, por ejemplo, y el post-rock se ve plasmado de una carga de significado que tienen que ver con la sonoridad,
con esa forma de materializarse, ¿cierto? Entonces, claro, por ese ámbito está súper interesante como poder reinventar o reutilizar el concepto de nivel neutro. Te encuentro toda la razón en ese aspecto. Mira, Álvaro en el chat eh, hace un comentario, dice sobre eso, Adam Neely habla harto de la ideología tras la teoría musical. Sí, pues seguro que sí. Pues. O sea, ¿quieres comentar algo, Laura, sobre eso? No, no lo he leído. Ah, ya, Así perfecto. que si quieres ponerme la bibliografía, Es genial, lo voy a leer. es un youtuber, es bueno. Ah, un youtuber peor. Sí, Peor no tiene lo he ahí escuchado. su. Sí, está ahí. Oye, yo quería aprovechar algo. Si se puede. Dale, ¿Sí? por favor. Ya, bacán. O sea, mira, son muchas cosas en realidad, pero, o sea, gracias. Me quedé pensando al principio que parece, no sé si estoy muy loco, pero yo noté que hay una suerte como de ontología velada en estética, ¿no? Como esto, como deberes seres de las cosas, ¿cierto? En este caso particularmente la voz, pero que en realidad supuestamente son comentarios estéticos. Sí, entendí bien, ya. Y como que se me ocurrió ahora que hablaban del registro, de cómo es que el registro también fue, digamos, el soporte empezó a tener un efecto también de veres seres, supongo que velados. Eh, no sé, empecé a pensar que el coro antiguamente, o sea, la primera vez que se hizo síntesis realmente, fue con los primeros coros, ¿no? Entonces estaba pensando como, no sé si hay alguna relación, hay algún estudio de cómo empieza a aparecer, porque a nosotros siempre nos cuentan, y nuevamente se me ocurre que aquí no hay algo neutro, como de que del canto gregoriano luego apareció, ¿cierto? El- no sé, en el 800 empezaron a aparecer estas paralelas, ¿cierto? Y si de pronto, bueno, ahí quizás había un vínculo también ideológico que quedó enterrado nomás, no sé, ahí quizás está súper repetido la temática, pero como que me saltó ahí, no sé si tiene algo por ahí, Sí, eso. gracias, Contra. Sí, a mí me resuena harto lo que tú comentas, por varias razones. Una es como la idea bastante instalada y que yo creo que es súper cierta, no sé si es completamente cierta, pero es súper cierta, es que la idea del canto colectivo como un espacio comunitario, ¿cierto? Es como obvio. Pero esa obviedad contrasta un poco, en alguna parte de la presentación hablaba de eso, contrasta con la percepción y las ideas que tenemos de la voz como algo individual. Entonces, eh, no sé si alcanzo a comunicar bien. Voy a poner un ejemplo respecto a las grabaciones, ya que también hiciste esa pregunta. Existe en la teoría del cine un clásico ya a esta altura, va a estar como medio viejito ya incluso, pero igual tiene su vigencia, que siento que es Michel Chion, ¿sí? Que habla del vococentrismo. El logocentrismo, no sé si todos manejan ese concepto, pero rápidamente es como la centralidad de la voz en el soundtrack del cine hollywoodense, no el cine total del mundo, pero ese como el cine dominante, donde de todos los sonidos que pueden haber en el soundtrack es la voz, pero no es solo la voz, no es solo el vococentrismo, es el verbocentrismo, la idea de que el cine dominante se concentraba en básicamente talking heads, personas hablando, les veíamos los labios sincronizados, etc. Entonces, eso también, ese fenómeno se puede observar en la historia de la grabación sonora, o al menos podemos interrogarlo. Cómo la grabación musical también fue dándole un espacio central a la voz. Lo podemos ver en las mezclas, ¿no? O cómo va cambiando. Y por eso el ejemplo del post-rock es interesante porque nos desarma el preconcepto de que la voz es el sonido central que nos va a contar una historia. Eso, y creo que eso se conecta con lo que tú decías de las paralelas. No sé bien cómo se conecta, pero es como dar cuenta de que ¿cuál es la palabra? Devices. Se me olvidó la palabra. Dispositivo. Dispositivos, gracias. Los dispositivos que vamos generando teóricamente se van de alguna manera adaptándose a las prácticas musicales que se observan, pero también va habiendo como un desfase, como una brecha entre los dispositivos y las prácticas. Entonces,
eso, creo que, por ejemplo, contar la historia de la música como de la monofonía, perdón, de la monodia, lo mismo, a las paralelas, no sé qué, la polifonía, eso es una manera de contarlo. Y si nos adaptamos a esa narrativa, vamos entendiendo que los dispositivos se van adecuando, pero esa es una manera de contarlo. Entonces también es interesante pensar en estos desfases, estas brechas. Eso. Gracias. Ah, qué interesante. Mira, Carla te hace una pregunta en el chat. Dice, a mí me pasa, sobre todo en la industria pop, que solo escucho voces más y más agudas con cada década. Me cuesta mucho encontrar artistas con tonos como los míos, que es contralto. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tiene que ver con este elitismo musical de las voces bonitas? ¿O quizás es porque no he buscado lo suficiente? Igual tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo Juan Francisco. Sí. Gracias, Carla, qué buena la pregunta. Pero cuando estamos hablando del pop, bueno, no sé a qué música específica se está refiriendo como pop en Chile o como en el mundo, pero yo creo que tu pregunta, más allá del caso específico, apunta al tema quizás central que yo quería conversar hoy día con ustedes. Es como, ¿cómo no existe una neutralidad, justamente por usar la palabra del nivel neutro, una neutralidad en la concepción de qué es lo bello, lo justo, lo adecuado en la voz y qué es lo que no corresponde? Y la idea de que una voz más aguda es más apreciable porque conlleva cierta destreza, eh, es algo que evidentemente es discutible y no para decir que están equivocados, ¿no? Pero para poner una distancia y al menos reconocer que no es necesariamente la única manera de generar belleza musical. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy fanática del grupo Iyapu, nunca pierdo la oportunidad de decirlo, y obviamente del grandioso Eric Maluenda, que tenía unos agudos impresionantes. Entonces, claro, se suma el hecho de que sea varón, ¿no? Pero cuando, no sé si han visto algún video de él cantando, pero cuando llega a sus agudos más agudos, la gente como que se desborda. Bueno, o también con Iron Maiden también pasa, ¿no? Como una especie de excitación por esos agudos. Pero tiene que ver probablemente con el reconocimiento de una destreza, creo yo, tal vez con otras cosas más, pero no es la única manera de generar una estética vocal adecuada, justa, buena, ¿no? Y en ese sentido, nada, obviamente no creo que sean solo esas las voces bonitas. No sé cuál es la razón por la que no haya tantas voces más graves, tal vez por una cuestión estadística de nuestro medio. Lo que sí he estudiado un poco más es que hay efectivamente muchas voces de varones muy agudas respecto al resto del mundo. Pero en el caso de la falta o de la escasez de voces graves de mujeres, es una buena pregunta que me la voy a llevar para la casa. Perfecto, muchas gracias, Laura. Esperamos que ahí Carla se haya sentido respondida. Muchas gracias, dice Carla. Mira, ahí Álvaro te pasó un video para que lo guardes. Dice, el video se llama Teoría Musical y Supremacismo Blanco. Súper interesante. Así que gracias, Álvaro, por compartir eso. Yo también me lo llevo, ahí me lo robo. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta del público o en este momento? ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien que quiera usar el micrófono, de hecho? Juan Francisco, ¿quieres decir algo? Perdón que he repetido yo, pero en serio no hay nada. Bueno, es que me quedé pensando en la pregunta de Carla y también me quedé pensando en el vococentrismo. Y bueno, de repente, claro, hay razones que desconocemos, pero a mí me pasó que el tema de la altura, me acordé mucho del 440 también neutralizado, el 39, ¿cierto? 1939, ahí, cuando el 440 se puso ahí como, no, todos están en 440, los que no están en 440, de hecho creo que fue así. Y después fueron subiendo, ¿no? Creo que los japoneses 442 para sonar más brillantes. Entonces, bueno, no sé, y quizás apareció por ahí alguna hormona en la comida, vayan a saber, no sé, como que es como tan, de pronto,
hay una mixtura ahí de razones. Y lo otro que estaba pensando, y aquí de nuevo ya me voy a la biología, que, hay unos estudios que tienen que ver con esto de que uno escucha en una masa, escucha una voz y al tiro se prende, eso típico de que se ve como el cerebro en estas imágenes, y con la voz se prende y justamente con el verbo se parece que ya como que la activación es como muy máxima. Ahora, no sé si es como que fue una aculturación, como que nos desarrollamos hacia allá, o que estemos como, no creo que estemos programados para la voz, yo creo que fue efectivamente una tecnología que desarrollamos como especie, pero bueno, eso que quería comentar ahí, aportar al- a Bien, gracias, Juan Francisco. Laura, ¿quieres decir algo al respecto? No, es que vi que Álvaro iba a decir algo, después desapareció, pero no sé si... Creo que Sí, mejor lo dejo hablar y después... Hola, sí, quería meter la cuchara porque está como interesante la conversación. Bueno, creo que sobre muchas de las cosas que han dicho, por ejemplo, esto último que hablan como sobre la predilección por los tonos agudos, quizás en general, yo creo que tiene razones, como decían recién, biológicas, o sea, la claridad de un sonido agudo es como más, creo que se percibe como a mayor distancia, y los sonidos más bajos creo que solo llegan más cerca, que quizás llegan más fuerte porque transmiten esa fuerza como al moverse en el espacio, pero no llegan tan lejos como los sonidos agudos, algo así, no estoy seguro. Pero me parece que hay como una facilidad humana, así como biológica, para percibir algunos sonidos, y en ese sentido, por ejemplo, preferirlos. Yo pienso que, bueno, antes el Juan Francisco también decía esta dimensión como de la percepción y biológica y todo. No sé si nos conviene meternos en como qué es lo primero y qué es lo después. O sea, es una dimensión que efectivamente está ahí. Pero me quedaría con... ay, se me fue la idea, no, tenía algo importante que decir. Mm, Ah, sí, la idea de que los agudos corren más rápido, ¿no? Ese es el fundamento detrás de toda esta estética del canto gritado de la cueca. ¿Sí? La idea de que tienes que cantar en tonos altos y valoras mucho, sobre todo si eres un varón, que puede cantar en tonos altos con una voz que no sea de falsete, para que efectivamente se proyecte. Eso funciona, no, o sea, no he hecho yo el experimento científico, sé que es parte del discurso y es del razonamiento y del conocimiento que los propios y las propias cantoras comunican y circulan. Sin duda que es una dimensión importante, pero también aparece esta otra dimensión que es lo que veníamos hablando de la grabación sonora, donde ya a estas alturas con el desarrollo de la producción en estudio, nada, esa es como determinación o sea, determinismo de que lo más agudo se percibe mejor, yo creo que se ha puesto en cuestión también, o al menos se complejiza. Claro, lo que pasa es que después, en la sociedad, algunas personas que tienen la posición para hacerlo, imponen esas predilecciones, pero eso ya es como yo creo posterior. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del coro como un espacio de encuentro entre, no sé, comunitario en general, habría que ver bajo qué condiciones sociales, porque, por ejemplo, dentro de una iglesia donde está todo enmarcado, aunque se esté cantando en coro, es una comunidad que básicamente es medio monofónica, o sea, en un sentido muy metafórico, ¿cierto? No es que haya una pura voz, sino de que básicamente hay un pastor, un director, un qué sé yo, alguien que compone, alguien que escribe en el fondo, y hay una autoridad. Y en ese sentido, el video que mandé hace un rato, el de este youtuber, habla de que básicamente esa como imposición es una cosa cultural que está de la mano del patriarcado y de todo eso. En el fondo es básicamente como colonialismo europeo. Ajá. Gracias, Álvaro. Sí, qué interesante esa visión colonial, porque igual no sé si tenemos mucho como desde dónde poder analizar eso sin ir tan para atrás, po, porque en ese sentido igual uno cae en una cuestión hegemónica al final al analizar siempre, po. Si nos vamos para la iglesia es lo que se ha impuesto de todas maneras, pero cuando lo atravesamos con estas experiencias más locales, igual nos encontramos con cosas bien similares. Entonces, sí, qué difícil analizarlo por ese lado. Claro, porque por ejemplo, ese es un solo ejemplo, pero
hay muchos ejemplos, y en general en todas las culturas, en diferentes lugares del planeta, en cada como época de la historia, siempre se generan ciertas como jerarquías, po. Y ese es el punto. Entonces, básicamente por eso uno puede hablar del poder más allá que de lo biológico, pero claramente uno biológicamente era un ser vivo que ya se andaba moviendo y comunicando antes de desarrollar ya una complejidad social. Entonces, a la larga, el poder que sí está socialmente impone lo que alguien que está en esa posición quiere nomás. Sí, te entiendo. Laura, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, no es mi área comentar sobre biología, pero yo pienso desde lo poco que conozco como asociado a ese tema, no pensaría que podemos decir que una cosa es primero que la otra, ¿no? Soy como énfasis y bueno, eso, hasta ahí nomás dejo esa parte. Pero lo que quería retomar era la pregunta de Carla, porque cuando comencé la presentación daba el caso de estas distintas citas donde se habla de la voz ronca o la voz grave como un problema. Entonces, esa es otra manera de mirarlo, más allá de ver como cuántas personas cantan agudo y cuántas personas cantan más grave, es que en nuestra manera de hablar de la voz tenemos esa coexistencia de significados en palabras que justamente no son neutras. Es decir, yo canto más ronco, por ejemplo, o estoy ronca, tengo que justificar que es algo bueno. ¿Ven? Entonces, ahí hay algo que hay que elaborar y trabajar. Eso es lo que quería comentar respecto al tema de las alturas. Claro. Sí, y creo que se puede homologar también con el sentido de lo limpio y lo distorsionado en el fondo, que igual tiene mucho que ver con, en el caso del rock, como del uso de efectos también en la guitarra. Como ese homólogo de decir guitarra limpia y guitarra distorsionada, decir voz limpia es versus qué, como que uno también lo podría pensar como una voz gutural, una voz sucia en el fondo. Entonces, sí, claro, eso tiene que ser Totalmente, y la totalmente. diferencia entre sonido musical, sonido limpio o sonido neto, no sé, y ruido. Es todo ese tipo de cargas, de juicios que tiene nuestro vocabulario, y no es para que hagamos tabula rasa e inventemos todas las palabras de nuevo, sino que es para reparar en ellas, porque cuando hablamos de las voces o de la música en general, estamos también participando configurando modos de pensar a las personas. Eso, Claro. creo que hay alguien en el chat. Sí, incluso antes del chat nos había llegado una pregunta desde Facebook. Ignacio nos pregunta, dice, gracias Laura por tu presentación, muy interesante tu investigación. Quizás saldré del foco de tu exposición, pero ¿crees que existe una estética vocal que se asocia a un determinado hábitat territorial? Me refiero a si piensas que existe una estética vocal que responde a un determinado lugar y su hábitat. Pienso en Jorge Farías, Lucy Briceño, Lalo Escobar, entre otros. Sin duda que existen esos discursos en torno a las voces. O sea, no solo discursos, esas experiencias de configuraciones estilísticas de voces en determinados lugares. Yo no diría que son naturalmente así, porque el territorio no llegaría hacia ese tipo de argumentos, pero sí es innegable que hay espacios que han observado prácticas que son propias de esos lugares. Por ejemplo, al principio de la presentación yo les mencionaba de un estudio sobre cómo en ciertos lugares de Austria las personas cantan segundas voces de manera espontánea. Eso es como una práctica muy localizada, o al menos se ha estudiado así. Y claro, en el caso de la bohemia porteña y de estos cantores populares también se ha observado un determinado tipo de rasgos asociados a la nasalidad, ¿cierto? A ciertos tipos de vibrato, a un color como brillante, punzante, qué sé yo, que no es exclusivo de Valparaíso, pero que se ha observado bueno, una vez más, como estadísticamente aparece, y además es notorio y la gente le gusta, y hay como discursos positivos en torno a eso. Entonces yo creo que sí, y además, más allá de que desde la academia nosotros podamos observarlo, también es claro que muchos de los cantores y las cantoras y las personas que escuchan esa música reconocen una conexión entre el espacio y la manera de sonar. Entonces eso es innegable. Yo creo que sí. Súper, muchas gracias Laura.
Mira, habían un par de preguntas más. No sé si es algo que compete a tu área, pero igual te las hago llevar. Pregunta Bárbara si una contralto podría llegar a ser soprano con estudio y práctica. Bueno, no soy maestra de canto, así que eso no lo sé, pero lo que sí puedo comentar es que estas categorías, soprano, contralto, tenor y barítono, no son universales. Son una manera de organizar los cuerpos y sus sonidos. Es una manera de reducir la complejidad de nuestras formas de ser y de sonar. Entonces, claro, esas categorías también pertenecen a ciertas tradiciones de canto y no a todas las tradiciones de canto. Eso es lo que yo podría decir. Y claro, donde se usan más, que es en el canto de tradición escrita, europea y sus derivados, me tinca que no, en el sentido de que, aquí estoy chamullando, pero entiendo que la clasificación de voces no tiene que ver solo con los registros, sino que con las tesituras, es decir, los rangos en los que es más cómodo cantar, ¿sí? Y en ese sentido creo que son como excepcionales los casos en que se reclasifican las voces, pero también eso tiene que ver con contextos específicos, como con el deber ser también, que preguntaba antes Juan Francisco. Quizá ha habido momentos en que distintas personas se han visto como compelidas a calzar en una de las categorías, como hay que ser soprano, y a lo mejor, o sea, de hecho hay casos así como que se han reclasificado, pero porque cambia el contexto. Eso, pero bueno, no soy obviamente maestra de canto, así que no podría contestar técnicamente. Ahí Natalia tiene algo que decir, yo creo que ella nos puede responder, de hecho. Ah, bueno, sí, yo como para complementar un poco, creo que sí uno puede agrandar un poco su registro trabajando en técnica, pero no significa que si nosotros cantamos más agudo o más grave, sea el lugar donde nos es más fácil habitar. Entonces también tiene que ver con una forma como decía Laura, de buscarnos un lugar, sobre todo cuando estamos cantando en coro, y que eso ayuda también para poder organizar los sonidos un poco. Pero también quería irme un poco más atrás y poner en valor toda esta investigación que está haciendo Laura, sobre todo pensando en todos los juicios de valor que hay cuando nosotros escuchamos una voz. Me ha pasado en momentos que he tenido que escuchar o conversar con algunos cultores que miran la academia con mucho susto, con mucha distancia, porque, no sé, he escuchado estos juicios de valor también. Quienes están en la academia y que tienen una formación universitaria, quitan la característica de la voz que hace que puedan cantar cierto tipo de música. Estoy hablando de la música tradicional. Y a mí me gusta esto de poner en valor también cómo los cultores pueden hacer esta transmisión oral de formas estilísticas de poder cantar. No sé, yo he escuchado, esto se canta, vamos a buscar a alguien que tenga una voz pitúa. Vamos a buscar a alguien que cante de este repertorio, pero justo en esta parte es necesario arrastrar la nota. Entonces yo creo que este tipo de investigaciones hacen que esto pueda, no sé, estar un poco más unido, que no tengamos que hacer esta diferencia entre la academia y, bueno, el canto tradicional, el canto popular, y, bueno, es eso un poco de reflexión, de ver qué tan lejanos estábamos desde la academia en acercarnos a estos mundos y ver que podemos convivir también. ¿Puedo decir algo? Gracias, Sí, sí, Natalia, dale, Laura. por tu comentario. Me hace mucho sentido y me siento como complacida de que podamos tener también estos espacios, ¿no? Porque aunque pueda sonar a veces como un poco repetitivo, como echarle la culpa a la academia o quejarnos, porque estamos dentro, ¿sí? Todavía necesitamos seguir abriendo espacios de entendimiento y no solo de manera compensatoria, ¿no? Como es algo, poniendo un concepto que está muy en boga por la ola feminista, ¿cierto? No solo como
ya vamos a promover todas las voces que siempre hemos promovido y como compensatoriamente vamos a poner una voz rara, ¿no? Sino que efectivamente abrirnos a escuchar no solo cómo cantan, sino cómo las entienden esas voces, cómo se hablan de ellas, cuáles son los conceptos que están detrás de esas estéticas vocales. Y no desde el deber ser de cómo tienen que ser los cuerpos y cómo tenemos que comportarnos civilizadamente, ¿no? Algo así. Así que gracias. Juan Francisco, ¿querías decir algo? Sí, quizás es medio así como... Es que estaba pensando como en los deberes seres y igual existe... pucha, no quiero sonar así como, oh, pero ellos igual, ¿ya? Que como que igual existe, me imagino ahí en la tradición, ¿cierto? Justo Natalia dijo, el viejito dice, no, esta voz la tiene que hacer alguien más. También hay un dejo, no sé si estético o no una normativa, ¿cierto? Pero que también existe, o sea, como que quizás para acercar a las partes, obviamente que encuentro que la academia tenemos que hacer mucho más para acercarnos a estar situados y creo que tu estudio justamente tiene que ver mucho con el situacionismo. Lo primero que escribí es expertos son situados. Eso es como lo que como que en realidad la gente más experta es la que está ahí creando el léxico, ¿no? Y lo que estás haciendo tú es como, ahí están esas palabras, aparecen, ¿ya? Bueno, estás haciendo el esfuerzo desde la academia y luego desde el otro lado quizás también es decir, oye, pero usted también tiene ahí como su deber ser, ¿no? Usted cree que esto tiene que... De hecho, a veces yo me encontraba con unos tradicionalismos así que es como, chuta, perdón, mejor no me meto aquí porque ya no, definitivamente no puedo tocar esto, no puedo cantar esto porque no lo puede hacer un hombre de esa edad, no sé. Bueno, estoy exagerando, pero ahí como hacer como eso. Quería... Sin duda, perdona Camilo, me agarré el micrófono nomás, pero bueno, voy a contestar. Sin duda es que está ese desafío, pero yo pienso que no se trata de homologar, así como ya todos vamos a cantar de todas las maneras, sino que cuando hablamos de los juicios de valor, no es para decir no tienen que existir los juicios de valor, porque inevitablemente existen. De hecho, bueno, Simon Fried, que es sociólogo, un clásico de los estudios de música popular, justamente habla de eso, de cómo nuestros gustos y nuestros disgustos, nuestros rechazos, son tan importantes para hacer sentido acerca de la música. No se trata de que digamos todas las músicas son igual de buenas, sino que reconozcamos, demos valor justamente a esos juicios, que los tratemos de entender en sus propios términos. Entonces, claro, este viejito que quiere una voz pitúa, bueno, tiene derecho a que le gusten las voces pitúas y que no le gusten las otras voces, ¿no? Y lo mismo, no digo que en la academia tengan que necesariamente borrarse las distinciones que existen, ¿no? Sino que construir sobre ellas, construir sobre la diversidad, en vez de homologar. Eso es lo que yo, bueno, puede sonar como muy happy en lo que estoy diciendo, pero básicamente es como no evitemos el conflicto, sino que estudiemos por qué existen estas diferencias, tratemos de entenderlas y eso. Yo ahí me surgieron dos preguntas, de hecho, a propósito de esto que están hablando. Una tiene que ver con el ámbito periodístico, porque claro, si uno piensa además que el periodismo tiene su propio deber ser y tiene sus conceptos y tiene sus maneras de describir lo que pasa con la música, y no siempre dialoga, digamos, con el lenguaje musical propiamente tal, ¿qué pasa con eso hoy en día sobre todo? Porque no sé, yo mismo también me dedico a la música, entonces veo muchas veces muchas falencias periodísticas en términos como del copy-paste, de ser como muy ajeno a meterse. Al final esto mismo que dices tú, como no se trata de evitar el encuentro, el encuentro ni el juicio de valor, sino que debería estar ahí latente. Y yo creo que incluso relevarían de alguna forma la noticia, ¿cierto? El hito musical, el hito incluso de las bandas que no son muy conocidas. Entonces, me pregunto ahí qué opinas sobre esa visión que es muy reduccionista de repente de parte del periodismo, de mantener las cosas así como tan como perfumaditas nomás.
No sé si he leído los mismos periodistas que tú, es que como los estudios, en el fondo lo que les presenté hoy es cómo los periodistas hablan de la música, ¿no? Entonces, claro, sí es cierto que como que uno puede tener como una impresión de, no, a ver, tú dijiste como que no tienen lenguaje musical o algo así, es decir, hablan de otra manera. Entonces, estoy aquí haciendo eco de una tarea que nos, bueno, que propuso y que propugna en realidad Philip Tack, que es un musicólogo de música popular, que él dice como, hablemos de, pongamos en valor justamente los conocimientos populares, los que las personas efectivamente usan, los críticos de rock son súper importantes para el rock. Bueno, a lo mejor ya no lo son, pero lo fueron. Y ellos generaron su propia terminología. Y claro, desde la música, desde nosotros que estamos en las universidades con una formación docta a la base, nos puede parecer que falta, pero entonces el desafío para mí como musicóloga es ir a tratar de escudriñar que detrás de esa supuesta carencia hay algo de conocimiento específico que seguramente yo no tengo en la academia, que es lo que ellos han desarrollado como periodistas. Pero claro, estoy hablando de manera ideal de qué es lo que se esperaría de un buen periodismo musical. No sé si eso es lo que tenemos en nuestro campo, y estoy recién metiéndome en este tema, así que me excuso para eso. Pero efectivamente hay una histórica también brecha entre el conocimiento académico y el conocimiento periodístico, ¿no? Entonces, de hecho, parte de mi proyecto en el cual estoy trabajando, Más que gritos y susurros, tiene como una de sus actividades juntarnos en una mesa con periodistas a hablar de esto, porque realmente son mundos que no se tocan. Entonces, eso es como un desafío. Para allá iba, de hecho, te preguntaba más que nada por ese encuentro, por ese lugar común, porque en el fondo, además, lamentablemente, pasa que cada vez hay más música y cada vez hay menos periodistas, como que especialistas de la música. Pasa en ese campo que, o espacios, a lo mejor no son los periodistas, son los espacios para publicar sobre esto. O sea, ¿cuántos de estos medios que mencionaste que estás estudiando continúan haciendo ese tipo de reseñas? Y no todas existen, en la revista en papel cada vez desaparece nada, entonces los espacios al final se trasladan a otros lugares, ¿cierto? En la hiperinformación, atrapados por la hiperinformación digital. Entonces al final, en ese sentido, claro, falta ese sistema, ¿cierto? Ese engranaje en el que la crítica, no como con el propósito de criticar simplemente, sino que de que exista el vocablo, o sea, que exista el vocabulario, el lenguaje en el que estemos todos hablando sobre eso. Como que por ahí va justamente mi pregunta, así que gracias. Y algo más te iba a preguntar y se me olvidó ahora que estábamos hablando. Camilo, te voy a invitar, te voy a avisar cuando ocurra el encuentro con los periodistas. Ya, por favor, yo ahí anotadísimo, así que sí, agradecido, muy agradecido. A ver si a alguien más se le ocurre alguna pregunta mientras recordaba la anterior. A ver si alguien más tiene algún comentario o algo que decir. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Lamentablemente se me olvidó. No, parece que no tenemos más preguntas. ¿Y ustedes, equipo organizador, tampoco tienen algún comentario que quieran aportar? ¿Alguna duda? Escribí algo súper mal en el chat, pero... A lo mejor lo puedes comentar así en voz para que no... No, que hablando de eso que decían, claro, o sea, existen periodistas como especializados, ¿cierto? Periodistas económicos, que son yo, políticos, y bueno, ¿por qué no puede existir más ahí una salida más artística, más musical? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no existe? O no hay tanto acá, no lo vemos tanto acá. Yo creo que la hay, pero que no estamos tan conectados. Eso Ya. que por lo menos en música popular he visto, claro, en música docta también hay algunos periodistas especializados, pero son como, o sea, los podemos contar, ¿no? Con las manos así. Eso. Era un llamado ahí nomás de un clásico, como todo enfocado ahí a economía, ¿no? Pero bueno, el clásico, ¿no? Me acordé de la pregunta, Laura. Tenía que ver hay un concepto que acuña podríamos decir, didacta de la música, sí, creo que es didacta de la música, que se llama Lucy Green. No sé si lo ubicas. Ya, bueno, Lucy Green
habla sobre un concepto semiótico también. No sé si como que voluntariamente hablé de la semiótica, no estoy seguro si habla de semiótica, pero sí habla de los significados, entonces sí, puede ser. Y ella como que separa de alguna forma el significado inherente de la música y el perfilado. Habla de dos conceptos que son significados que se complementan en la comprensión de la música. Entonces, cuando habla de esos conceptos de significado, el significado inherente es aquel que tiene que ver netamente con el fenómeno sonoro, con lo que suena estilísticamente, con lo que, si estamos hablando de punk, que las guitarras sean distorsionadas, que la batería esté súper enérgica, etc. Y en el campo más perfilado es todo lo que se espera como extra musicalmente sobre ese producto musical. Entonces se habla de, por ejemplo, cómo se visten los músicos, y me imagino yo, por eso quiero hacerte la pregunta, que este campo de la aparición en la prensa, de la visión como de los vocablos, como el aporte que tiene al significado de la música, a la comprensión de la música finalmente, este tipo de vocablos. Entonces esa es la pregunta, en el fondo, como ¿cómo asocias tú al final en la comprensión final del producto musical todo este proceso? Ya, gracias Camilo. Esto me sirve como para cerrar porque es como el marco teórico así más duro y también que justifica un poco el tipo de problema que estoy planteando. Claro, la división entre inherente y perfilado, no he leído exactamente eso de Lucy Green, pero me resuena con otras teorías estéticas basadas o fundadas en el idealismo alemán que separa lo musical de lo extramusical, que sabemos que eso es Hans Lick, ¿cierto? Él dice esto es extramusical y esto es musical. Y en general, por la tradición musical a la que se asocia la estética idealista, que es la herencia que tenemos hasta el día de hoy, por el tipo de música que se hacía, se asocia eso a aspectos sintácticos como la melodía, el ritmo, la forma, la armonía, como todos esos aspectos como que algunos teóricos, ¿cómo se llama? Leonard Meyer llama los elementos, creo que es elementos primarios, ¿ya? Esos serían los que, según lo que entendí, sería como lo inherente. O a lo mejor estoy extrapolando a Lucy Green, pero quiero llegar a lo siguiente. Todo lo que era extra musical y que pertenecía al mundo como de lo performático, en la tradición más convencional de música clásica, aparecía como elementos secundarios para la teoría de Leonard Meyer, por ejemplo. El timbre, las texturas, incluso las dinámicas aparecen como unos elementos secundarios del significado musical. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos analizando música popular, y aquí estoy siguiendo a Alan Moore, que es uno de los como top o como seniors de estudios de música popular, él dice, lo que pasa es que mucha de la música popular no tiene esa jerarquía entre elementos primarios y secundarios idénticas, sino que de hecho lo secundario de la música clásica convencional, porque sabemos que esa no es toda la música clásica, lo secundario es lo más importante en la música popular, la textura, el timbre, las dinámicas y todo eso que parecía como accesorio. Entonces, volviendo a tu pregunta, estos elementos que podrían aparecer como algo superficial, en realidad es lo más importante de la estética, me voy a arriesgar, es lo más importante de la estética de muchas de estas músicas populares. Entonces, más que cuáles son los acordes o qué intervalos hizo, es cómo ensució la voz. Vamos a usar las palabras que usamos antes, ¿no? O por qué aquí lo hace limpio y aquí lo hace un ruido, hace una voz rasposa. Ese detallito, en una teoría idealista, en realidad es lo medular en muchas, no sé si en todas, pero en muchas de las músicas populares. Entonces, esta propuesta que les traigo, bueno, como una entrada a las posibles estéticas populares, también conlleva, ojalá, un cambio conceptual o un posicionamiento estético en el que valoramos la performance y todos estos aspectos de la expresividad y de la interpretación en general como los centrales para entender lo que está en juego. Súper, muchísimas gracias, Laura. Bueno, con esto efectivamente creo que ya estamos llegando al final de nuestra segunda jornada.
Te agradecemos muchísimo, Laura, por tu exposición y por todas estas respuestas a las preguntas a las buenísimas preguntas que surgieron ahí en el chat de nuestros estudiantes e interesados simplemente en el seminario. Quería nomás cerrar con una pequeña reflexión sobre justamente quienes se están preparando para ser profe en el futuro, porque esta visión que nos estaba proponiendo Laura, creo efectivamente, yo aquí también me arriesgo desde la didáctica, que es una visión que totalmente necesaria para poder avanzar en términos de poder integrar los distintos lenguajes musicales y poder comprender la música de una forma mucho más profunda, incluso si lo llevamos a lo escolar. Justamente esta mediación, esta forma de orientar la música hacia su comprensión desde los elementos, desde los vocablos, desde las formas de hacer las cosas, desde la expresividad, son justamente espacios que también van a conectar con, con, con el plano afectivo de las y los estudiantes, y justamente eso es lo que puede generar mayor diversificación en cuanto a gusto, en cuanto a percepciones, incluso en consumo en general de la diversidad de la música. Así que, bueno, solamente agradecerte, Laura, muchas gracias por estar acá, por entregarnos esta tremenda clase y esperamos encontrarnos en otra ocasión. Quisiera simplemente, para terminar, comentarles a la audiencia que mañana es nuestro último día de seminario. Mañana justamente vamos a presentar la última dimensión de los tres ejes que nosotros quisimos levantar con este seminario, y es el de la pedagogía de la escucha y la comunicación. Así que ahí le vamos a dar toda la bajada pedagógica a todas estas cosas que hemos comentado, y vamos a cruzarnos de alguna forma con los conceptos del paisaje sonoro propuesto en Murray Schaffer, y todo el concepto también del silencio como un lienzo de la música, como comenta mi justamente amigo Erin Vargas, quien va a presentar mañana en la ponencia. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales, Laura, quisieras comentar antes de cerrar? No, no solamente agradecerles, muy, muy rica la conversación, el diálogo, el espacio, súper necesario, y a mí me hace también harto sentido para bueno, mi propio trabajo como docente, y sin duda estoy de acuerdo contigo, Camilo, en lo que te arriesgaste, es que es importante también en esta como bajada a la educación musical, principalmente por esta cuestión afectiva, en un sentido profundo de lo importante que es la afectividad. Entonces, eso. Gracias, muchas gracias. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, nos vemos mañana entonces para continuar nuestro seminario. Muchísimas gracias a todas y todos, que les vaya muy bien, cuídense mucho, y bueno, ahí te están regalando hartas gracias y cariños por tu tiempo y por tus conocimientos. Así que nos vemos mañana, cuídense mucho. Bye bye.